Ella es nacida en Montevideo, en una familia de inmigrantes del barrio Jardines del Hipódromo. Estudió en el Instituto de Profesores Artigas, donde se recibió de profesora de literatura, profesión que ejerció durante muchos años. Es periodista, escritora, presentadora de televisión y conductora de Subrayado desde hace ya 33 años. Al frente del informativo central de Canal 10 fue la primera mujer en conducir en solitario un informativo central en nuestro país. Ha dirigido varios ciclos periodísticos entrevistando a distintas figuras, tanto del ámbito nacional como internacional, y ha recibido en varias oportunidades el Premio Mujer del Año en reconocimiento a lo que ha sido su trabajo y su labor periodística. Si me permiten, para mí, en lo personal, una referente en mi área, en el entendido de una mujer capaz, que dice las cosas que tiene que decir y que ama su profesión, y eso es inspirador para muchísimas de nosotras. Blanca, bienvenida y un placer recibirte. Buenas tardes, gracias por estarnos acompañando. Es un gusto participar esta jornada, en este ciclo especial, en este Día Internacional de la Mujer, día en el que hay tantas razones para que estemos más juntas que nunca y para que tengamos claras las razones por las cuales es importante estar juntas, cuáles son las verdaderas batallas que tenemos que dar y no distraernos en temas menores, no dejarnos distraer en temas menores. Yo hoy voy a hacer un abordaje en el tiempo que tengo, diferente a los que suelo hacer en relación al tema de las mujeres, y es un abordaje que, como ustedes ven, tiene que ver con el cambio climático, mujeres ante el cambio climático. Me lo inspiró una mujer, este tema, que es mi hija, que tiene formación en el tema y una preocupación genuina en el tema del cambio climático y del ambiente, y en cómo el cambio climático está castigando especialmente a las mujeres y a las niñas. Ustedes saben que existe modernamente el concepto de refugiados climáticos, ¿no? Esa gente que necesariamente se queda sin patria, sin ciudad, sin casa, sin un lugar en el que estar, sin comida, sin agua, y que por lo tanto se transforma en un refugiado, en alguien que va sin rumbo, buscando un lugar sobre la tierra en el cual vivir. Las migraciones son por muchas razones, y en este momento el cambio climático es uno de los grandes generadores de razones para las migraciones de familias enteras, de mujeres y de niñas. Lo que pasa es que las posibilidades de las mujeres y de las niñas de emigrar son muy diferentes a las que tienen los varones. El cambio climático es un tema que por estos días está en la agenda de noticias y está en la preocupación de todos nosotros, aunque todavía insólitamente hay negacionistas del cambio climático, porque es un tema que nosotros lo podemos palpar, lo podemos vivir. Olas de calor interminables, sequías como las que estamos viviendo que ponen en riesgo sectores productivos y la viabilidad de que muchas familias puedan seguir viviendo de lo que vivían hasta el momento, el derretimiento de los polos, las inundaciones que generan que ciudades enteras desaparezcan, los fríos impresionantes que condenan a la muerte, a la naturaleza, a lo que se cultiva, a los animales y a las personas. Todos somos testigos a diario de eso. Lo que no es tan común desde el punto de vista noticioso es que se vincule cambio climático, que puede ser noticia, con el impacto que tiene en las mujeres y en las niñas. No es una originalidad que lo esté planteando, porque por cierto hay científicos que lo vienen estudiando desde hace mucho tiempo, y de ahí es que tomo los insumos para este tema. Pero sí es cierto que no hay una vinculación y por lo tanto una toma de conciencia del impacto que el cambio climático está teniendo en las mujeres y en las niñas. En general se habla del impacto social en una ciudad, en un barrio, pero no de este hecho que se invisibiliza a veces de forma involuntaria y a veces de forma no casual. Simplemente yo les diría que hay que reparar un poco en algunas de las imágenes que nosotros vemos vinculadas a estos desastres naturales, reparar en esas casas destruidas, reparar en esas cosechas
que no existen más, en esas tierras agrietadas, en esas filas de personas que se van llevando lo poco que pueden llevar en el medio del desastre, para darse cuenta que en esas filas predominan las mujeres y predominan las niñas, también muchas veces acompañadas de sus ancianos, porque, como ustedes bien saben, las mujeres y las niñas heredan el rol de los cuidados, estar cuidando a los más chicos y estar cuidando a las personas mayores de la familia. Y bueno, no es que los hombres no tengan que vivir esa migración, pero generalmente parten antes, todavía con más posibilidades, en muchos casos tratando de buscar un lugar mejor en el que hacerle un lugar a su familia, y en otros casos no lo encuentran y no se reencuentran. Pero me parece importante establecer qué es lo que se entiende por cambio climático, que esto es una terminología en la que quiero ser más precisa. Y ahí me parece importante establecer la evolución. La revolución industrial, que empezó allí, lo tienen ustedes a mediados del siglo XVIII, dio el puntapié inicial al calentamiento global mediante el aumento de las emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Durante los siglos subsiguientes, la sociedad rural se fue transformando, los países se fueron transformando y transicionando hacia sociedades industrializadas, urbanizadas, enriqueciéndose mediante el uso de los combustibles fósiles para impulsar sus economías, especialmente con el carbón y el petróleo, ustedes ya lo saben. Y a medida que la riqueza y también el consumo aumentaban gracias a los combustibles fósiles, también lo hacía la magnitud de las emisiones de gases de efecto invernadero. A eso debemos sumarle el uso no sustentable de las tierras, por ejemplo, mediante una forestación excesiva, lo cual fue empobreciendo territorios enteros. En este momento, el mundo se dirige inexorablemente a un aumento de al menos 1,5 grados, 1,5 grados Celsius en la temperatura con respecto a los niveles preindustriales. 2 grados más de calentamiento global se considera, 2 grados, perdón, de calentamiento global se considera el límite al que puede llegar la Tierra. Lo que nos está diciendo el panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas es que si la Tierra llega a los 3 grados Celsius, se transforma en un lugar inhabitable. Por eso que la aspiración es 1,5 grados y quedarse allí o por debajo de allí y no seguir subiendo la temperatura de la Tierra, porque estaríamos prendiendo fuego a nuestro propio planeta y no tendríamos dónde vivir. Esto es así de dramático y nosotros lo estamos sintiendo tal vez más atemperadamente que otros países, pero creo que es notorio el cambio que en ese sentido estamos viviendo. Y el cambio climático tiene efectos concretos en la vida de las personas a partir de sus efectos en el ambiente. Por ejemplo, este mismo un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático profundiza sobre este tema y muestra la duración que tienen ahora los fenómenos meteorológicos extremos, el derretimiento de los glaciares, los mantos de hielo, el aumento del mar, las marejadas, las inundaciones, la intrusión de agua salina en el agua dulce, lo cual genera la mortandad de mucha vida acuática, el agua de los océanos que se está volviendo más ácida, con las repercusiones que eso tiene en el agua en general, las sequías con los consiguientes incendios forestales, cuánto hemos perdido nosotros de bosques nativos, por ejemplo, de cerros, de vegetación de cerros, con los últimos incendios, en los que la sequía ha tenido un rol muy importante para poder combatirlos. Y esto trae desertificación, escasez de agua, ya lo estamos sintiendo, la destrucción de los ecosistemas. Entonces, estamos ante una crisis climática que amenaza los medios de vida, que amenaza la salud y que amenaza la seguridad. Pero sobre todo, y eso es lo que de alguna manera queremos demostrar hoy, es la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas. Claro que su incidencia depende mucho de la situación económica, no porque el cambio climático distinga clases sociales, sino por las distintas posibilidades que pueden tener las personas de opciones, de alternativas para manejarse frente a las situaciones críticas. Entonces, aunque las noticias no establezcan esta asociación que estoy estableciendo yo en esta jornada, me parece importante alertar sobre este tema porque cada vez más aumentan los datos que muestran esta correlación entre el cambio climático y
el impacto en las mujeres como víctimas del cambio climático, pero también en muchos casos como protagonistas de un empoderamiento para tratar de revertir esta situación o por lo menos evitar que sea más grave. Los estudios que les mencionaba y la realidad muestran que las mujeres y los niños sufren estos efectos. Según la CEPAL, y vamos a la próxima placa, las mujeres y los niños tienen 14 y las niñas tienen 14 veces más posibilidades que los hombres de morir durante un desastre. Y se espera que las mujeres rurales, especialmente en nuestra región de América Latina, sean las más afectadas por estos cambios climáticos y me parece que las razones son obvias. En todo el mundo las mujeres dependen más de los recursos naturales, sobre todo las mujeres más pobres, y tienen menos acceso directo a ellos también. En muchas regiones las mujeres cargan con la posibilidad de elaborar los alimentos, de conseguir el agua, recorren kilómetros en búsqueda de agua. A veces demoran días en conseguir el agua para traer a su casa. En los países con ingreso bajo y con ingreso medio, la agricultura es el sector laboral más importante para las mujeres. Por lo tanto, las sequías, las inundaciones, las obligan a trabajar más duramente para conseguir los recursos para su familia y a las niñas para ayudarlas, mientras esas mujeres trabajan en la tierra o en la búsqueda del agua, a dejar la escuela para quedarse en la casa cuidando a los más chicos o cuidando a los adultos mayores. Entonces esto tiene una repercusión directa también sobre la educación de las niñas, que van a tener un futuro mucho más inhóspito sin educación. El cambio climático además amenaza a las sociedades porque aumentan los conflictos por la inseguridad económica, por el temor a las pérdidas, por la lucha por el poder sobre determinados territorios que son los que todavía tienen algún valor. Aumenta la violencia, y cuando aumenta la violencia en una sociedad, ya sabemos que las mujeres son principalmente vulnerables a todos los tipos de violencia, la violencia de género, la violencia sexual, la trata de personas en estos territorios que se van transformando en tierra de nadie. Según la OMS, por ejemplo, se han documentado aumentos en los niveles de violencia y estos son ejemplos concretos de cómo opera sobre las mujeres el cambio climático. Aumentando los niveles de violencia machista en Nicaragua después del huracán Mitch, no sé si lo recuerdan. Lo mismo en Estados Unidos tras el terremoto de Loma Prieta y la erupción del volcán St. Helens, y en varios campos de personas refugiadas en todo el mundo. Por ejemplo, en Uganda, una evaluación reveló que uno de los efectos que los hombres se enfrentaban tras la pérdida de sus territorios, tras la pérdida de sus trabajos, era la depresión, porque además se negaban a volver a su casa a hacer el trabajo agrícola que hacían las mujeres. Por lo tanto, aumentaban los casos de alcoholismo, aumentaba la violencia intrafamiliar. Y también se vincula el cambio climático con el aumento del matrimonio infantil, porque en tiempos de sequía, en varios países de África, sobre todo en países de África, lo que se hace es tratar de rápidamente reducir a los integrantes de la familia, y entonces las niñas son obligadas a casarse muy tempranamente, porque en algunas culturas está la costumbre de la dote que proporciona el novio, y eso es una fuente económica. En otros casos es que salga de la familia alguien que también es un consumidor de recursos que no pueden atender en ese momento. Y estas niñas, obligadas a casarse con hombres adultos, se ven obligadas también a abandonar la escuela y se ven obligadas a enfrentar embarazos infantiles también. Una de las sequías más prolongadas, por ejemplo, que se vivió en Afganistán y también en Kenia, muestra cómo empeoró la situación de las niñas en un grupo masáis, porque allí las niñas eran cambiadas a cambio de ganado y además existe la costumbre allí de la mutilación genital femenina, y esas niñas eran precisamente mucho más valiosas y mucho más atractivas a la hora del intercambio como ganado. En la última década, una media de 206 millones de personas fueron afectadas cada año por los desastres climáticos como tormentas, inundaciones, sequías, incendios. Ahí ustedes tenían en la placa anterior algunos de los males que el cambio climático trae a las niñas. En la placa siguiente ahí se menciona el matrimonio infantil, algunos ejemplos con países, ¿verdad? La mutilación genital femenina, el abandono del sistema educativo, el aumento de la violencia, el riesgo de los ataques sexuales y después el rol tradicional de la mujer. Ahí mencionábamos el país, mencionábamos Sri Lanka porque aparece precisamente a nivel de Naciones Unidas como un país que tiene una especial dificultad en ese tema, porque, por ejemplo,
les cuento este dato, la australiana Kelly Tranter, que es una activista por los derechos humanos, investigó y explicó, por ejemplo, cómo los vestidos que usan las mujeres, de acuerdo a la ley islámica, de acuerdo a la Sharia, disminuyeron sus posibilidades de escape durante los terremotos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuestiones como el atuendo, que parece algo tan común, algunas mujeres que se encontraban adentro de sus casas utilizando ropas informales en el famoso tsunami del año 2004, empezaron a cambiarse para poder salir a la calle y escaparse. Murieron atrapadas en sus casas, ¿no? 33 mujeres emplearon el tiempo que tenían para huir en intentar cambiarse de ropa, porque no se animaban a salir así, por lo cual terminaron ahogándose. Y en algunas regiones, actividades como trepar un árbol, como saber nadar, no son cosas que las mujeres puedan hacer, y por eso también se salvan mucho más los hombres que las mujeres en estos desastres climáticos. Pero la relación es de pronto que, por ejemplo, en Sri Lanka sobrevivieron en este caso 750 hombres y 40 mujeres, ¿no? Precisamente por esta dificultad para salir de los lugares. Y la ausencia, la escasez de mujeres aumenta la presión de los hombres por conseguirlas para casarse con ellas y resolver todas las situaciones que resuelve una mujer. Al mismo tiempo, ante los desastres naturales, las mujeres que viven en continentes tan desiguales como el nuestro y en países pobres como los que tiene América Latina, tienen menos probabilidades de salir adelante, son físicamente más débiles porque la alimentación se comparte, comen en la casa, elaboran los alimentos, se comparte con los niños, se comparte con los adultos mayores y obviamente tampoco tienen la chance de tomar otras decisiones, de poder prevenir esas situaciones porque no tienen acceso ni a la información ni a la posibilidad de hacer oír su voz. Pero también hay un vínculo claro entre el cambio climático y la salud materno-infantil. Aumentan las enfermedades en estas sequías eternas, en estas olas de calor, las enfermedades tropicales, las enfermedades causadas por insectos como el dengue, como la chikungunya, también el cólera, lo que tiene tanta vinculación con la utilización del agua que es escasa, y también pone en riesgo los embarazos y la salud de los niños. Como les decía, las mujeres son en general las encargadas de proveer el agua y suelen recorrer enormes distancias para conseguir un pozo. Mientras tanto, en ese camino son expuestas a miles de peligros. Y también las niñas que quedan en la casa solas, cuidando a los adultos mayores. Y si uno analiza el tema género, teniendo en cuenta el cruce de otras desigualdades que suelen darse, está claro que la cuestión social incide de una manera clave en los países y en los continentes más pobres, ¿no? En la primera línea de las víctimas, obviamente, están las mujeres de África. En nuestro continente están las mujeres indígenas, están los adultos mayores, las mujeres de mayor edad, la población LGBT, las personas con discapacidad. Y si esto se conjuga con vivir en zonas rurales, bueno, el resultado de esta ecuación es mucho peor. Y obviamente, y a propósito de esto, si en una casa en la que se viven olas de calor infernales hay aire acondicionado, bueno, la posibilidad de responder a esa ola de calor es muy diferente a quien no la tiene y está bajo un techo de chapa. De la misma manera, si hay una ola de frío, es muy diferente si la gente tiene calefacción que si no la tiene. O sea, hay otros cruces que tienen que ver con la pobreza que viven sobre todo las mujeres y la infancia, que también conspiran en esto del cambio climático y las tiene como víctimas. Y por si eso fuera poco, los programas humanitarios que existen, aunque sean escasos, tienden a ser heteronormativos y aún sin proponérselo, terminan generando una mayor desigualdad y refuerzan la estructura patriarcal. Por ejemplo, costó décadas que la ONU incorporara implementos para la menstruación cuando hace sus repartos de insumos en las poblaciones que viven situaciones sanitarias complejas debido a tragedias vinculadas al cambio climático. No, es como que eso no existía, esa instancia en la vida de las mujeres. Por lo tanto, eso en estos momentos se está viviendo como una novedad cuando aparece en el reparto de insumos todo lo que tiene que ver con la gestión menstrual. Era un no tema, no existía. Y las mujeres también a menudo se enfrentan a un menor acceso a las ayudas que existen post-desastre. Las que han tenido que emigrar se encuentran obviamente en situación de desventaja en el marco de muchas iniciativas humanitarias que, por ejemplo, exigen que las mujeres tengan
identificación, que tengan papeles, que tengan cédula de identidad, algo que en otros países es algo innecesario y difícil de obtener para las mujeres, y si son solteras, mucho más, si no tienen familia. Y otras de las consecuencias del cambio climático que mencioné, aunque estamos analizando solo algunas, es el desplazamiento, o sea, es la migración obligatoria. Y este suele ser el último recurso, ¿no? Cuando ya no queda nada. Ahí aparecen los desplazamientos forzados. Después estas placas supongo que se van a subir a algún lado, sí, Rodrigo, que la gente las pueda ver con más detenimiento, porque es medio aburrido ponerse a leer las gráficas, pero la migración suele ser el último recurso cuando ya no queda nada que les permita vivir allí, porque no hay posibilidades de plantar la tierra y por lo tanto esto genera inseguridad alimentaria, se generan conflictos y peleas por los escasos recursos, peleas por el territorio, conflictos por los derechos sobre la tierra y los daños físicos y los daños de infraestructura que suelen dejar los desastres climáticos son ilevantables desde el punto de vista económico para la gran mayoría de las familias. Y en esto de las migraciones para las mujeres, las niñas y los ancianos, el desplazamiento es más difícil. Es mucho más difícil por lo que llevan, por lo que cargan, por la demora en tomar esas decisiones, porque hay un aferramiento a no dejar el único lugar que conocen y en el cual pueden vivir, y porque además están en una situación de mayor vulnerabilidad en los caminos, en los tortuosos caminos de la soledad que recorren esas mujeres y esas niñas y esos ancianos, donde muchas veces también son blanco, como les decía, de la trata de personas o de la violencia sexual. Hay algunas definiciones de la plataforma de cambio climático y resiliencia que habla precisamente de la crisis climática como una instancia de inequidad de género que dificulta aún más alcanzar la justicia de género. Si era algo en lo cual las mujeres podían en algunas zonas del mundo encaminarse, esto ha venido a complicar más las cosas. Y las normas y las barreras sociales y culturales constituyen también un problema para que las mujeres puedan tomar decisiones de acuerdo a sus conocimientos para cómo prevenir, cómo mitigar y cómo hacer frente al cambio climático. Y quiero compartir con ustedes que de todas maneras hay algunos ejemplos de soluciones, algunos ejemplos alentadores de cómo algunas mujeres se han puesto al frente de las respuestas a los riesgos climáticos. Las mujeres rurales, indígenas, tienen mucha tradición encima de conocimiento del tipo de bosques, del tipo de vegetación, del tipo de plantaciones que pueden ayudar a la alimentación porque han estado allí desde siempre y pueden entonces en ese sentido esos conocimientos, si son atendidos, ser útiles. Pero ¿qué se puede hacer para disminuir las brechas de género y las mujeres puedan ser agentes de cambio para afrontar la crisis climática? Y desde quienes estudian estos temas se ofrecen algunas líneas de trabajo. Por ejemplo, poner a disposición de las mujeres con tiempo la información meteorológica a través del acceso a Internet, a través del acceso a las tecnologías de la información que tienen que saber manejar y poder acceder a ellas, capacitarlas y darles información para tener sistemas de alerta temprana y poder reaccionar con tiempo y de acuerdo a sus conocimientos y estrategias ante una amenaza de desastre natural. Por otro lado, algo que ya decíamos, brindar acceso a la educación, asegurar el acceso a la educación y también a la educación no formal en temas de cambio climático a nivel local. Es decir, aprovechar estas instancias que estamos teniendo de cambio climático, transformarlas en una instancia de conocimiento, ya que esto llegó para quedarse y para empeorar, y darles acceso a acciones de mitigación, acciones de adaptación, porque además el cambio climático llegó para quedarse. ¿Qué estrategias de adaptación tienen los países y las sociedades y los gobiernos? Da la impresión de que estas sequías que estamos teniendo año a año llegaron para siempre. No pueden seguirnos sorprendiendo. Tenemos que poder anticiparnos a esto. ¿Qué acciones y qué estrategias con anticipación se están tomando? ¿Qué planes de mitigación y qué planes de adaptación los ciudadanos tenemos que exigir frente a situaciones de este tipo? Y este tipo de programas que se le puede enseñar a las mujeres y a las niñas tienen que tener en cuenta una serie de limitaciones, barreras de lenguaje, por ejemplo, dificultades para esa interacción, porque ustedes saben que los códigos de lenguaje a veces no son los mismos, tienen que tener en cuenta los niveles de alfabetización que tienen las niñas y que tienen las mujeres,
y tener en cuenta también las limitaciones que tienen las mujeres por todas las responsabilidades familiares que afrontan en cuanto a adaptar horarios y adaptar la cercanía geográfica también de esos lugares. Y promover la participación, promover la representación de las mujeres en los distintos paneles, en las distintas estructuras que existen a nivel nacional y a nivel mundial relacionadas con el cambio climático. Bueno, eso es todo lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias.